Gracias, pastor. Es usted muy amable. Dios lo bendiga. Hermanos, buenos días. Desde acá les saludamos en el nombre del Señor, deseando para cada uno de ustedes bendiciones y mucha paz, mucho gozo de parte del Señor. Una vez más, presento mi sentida voz de condolencia a la familia Cardona Motato por el fallecimiento del hermano Gildardo. Me acabo de enterar de esta noticia. Y pues un saludo muy especial para Lida, para Doris, para toda la familia. En estos momentos rogamos para que la fortaleza del Señor, la gracia del Señor, el consuelo que solamente Dios puede impartir, esté sobre cada uno de ustedes. Los acompañamos desde acá, a Lida, a todos, y nos unimos a ustedes en este momento. Estamos orando todos unánimes para que Dios sea con ustedes y para que la gracia del Señor, la bendición del Señor los sostenga y los fortalezca. Igualmente también para el hermano Miguel Marín, sufrió la pérdida también de su señora madre. Hablé con ellos anoche por el celular y los saludo muy especialmente también en el nombre del Señor. Igualmente nos unimos con ustedes en este momento y oramos para que Dios bendiga a cada uno. Amén. Bueno, en estos domingos el pastor nos ha venido compartiendo acerca de la familia, de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Somos hijos de Dios por la misericordia de Dios. Hemos sido incorporados a la gran familia de Dios por la misericordia de Dios, por el don de Dios. Jesús es el Hijo unigénito del Padre y es el primogénito. En Él convergen estas dos investiduras, unigénito y primogénito. Él es el primogénito de toda creación, porque Él está por encima, Él es el creador. Y unigénito porque es el Hijo único del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tema que quiero compartirles en el día de hoy tiene un título que pienso que es muy acorde con lo que estamos aprendiendo. La gran adopción, la gran familia y el gran padre. La gran adopción, la gran familia, el gran padre. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios llamó a una familia, la familia de Abraham. Dios quería formar un pueblo de esa familia. Lo llamó de Ur de los Caldeos, le ordenó dejar todo su entorno, sus parientes y venir a la tierra que él le mostraría. Abraham obedeció a Dios, se acogió a la promesa de Dios y Dios comenzó, a partir de ese momento Dios comenzó a hacerle demandas al patriarca Abraham. Y con el tiempo vemos que el libro del Génesis nos muestra que esa promesa se cumplió cabalmente. Dios hizo de él un gran pueblo, una gran nación. Y en el Antiguo Testamento Dios en forma reiterada le habla a esa nación, la exhorta, la reprende, la amonesta, la castiga por su comportamiento desobediente, pero aún así, no obstante la desobediencia, Dios mantiene su promesa de hacer de ellos una gran nación. Pues bien, en el Nuevo Testamento, a partir del advenimiento de Cristo, ese llamamiento ya no es a un pueblo, a una nación, sino que ese llamamiento se hace extensivo a todo el mundo, a todo el planeta, ¿no? Una vez más,
Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, esa frase todo aquel abarca el mundo, el planeta, el universo entero, la Tierra, todo aquel, en el Japón, en la Argentina, en Colombia, en el Ecuador, en la China, en la Polinesia, en Alaska, donde quiera que haya vida, donde quiera que haya seres humanos, allá llega el llamamiento de Dios a través de la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por el hecho de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, de aceptar el llamado de salvación, de hacer caso al llamamiento de Dios, inmediatamente la persona que obedece este llamamiento, esta invitación del Señor, entra a formar parte de la gran familia universal, de los hijos de Dios. O sea que usted y yo, hermanos, desde donde esté, desde donde nos esté viendo, usted y yo somos hijos de Dios. Formamos parte de un remanente grande que Dios escogió, que Dios guardó, que Dios predestinó para una salvación, para vivir una nueva vida, para vivir una vida completamente diferente a la que vivíamos antes de conocer al Señor, para que fuésemos hechos hijos de Dios, para hacer parte de la iglesia, para formar esa gran familia universal que es la iglesia de Dios. Entonces, la gran adopción viene mediante Jesús. En Jesús somos adoptados. En la antigüedad existía la costumbre de la adopción, o sea, una familia que de pronto no podía engendrar hijos biológicamente, podía echar mano, podía acudir al recurso de la adopción. Y en el momento en que una pareja adoptaba a un niño o a una niña, ese niño y esa niña entraba automáticamente a formar parte de ese hogar, de ese matrimonio. Los padres le daban al niño o a la niña el apellido, le concedían las prerrogativas de ellos, lo hacían partícipe de sus posesiones, lo acogían como si fuese un hijo biológico. Bien, en la familia del Señor, hermanos, en la familia de la iglesia, usted y yo hemos sido adoptados e incorporados a esa familia de Dios, a esa familia universal, a esa gran familia que es la iglesia. Entonces la gran adopción viene por parte de Dios. Leamos Romanos 8, 14 al 19. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, pues tengo presente que los sufrimientos del presente no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, enseñando, escribiendo a la iglesia de Roma, nos da esa certeza, nos da esa garantía de hijos, herederos y coherederos juntamente con el Señor Jesús. Ahora bien, me gustaría hacer énfasis en la palabra coherederos. ¿Por qué? Porque coherederos quiere decir heredar juntamente con. Cristo es el unigénito, el primogénito y el heredero por excelencia de las riquezas, de las bendiciones del Padre. Usted y yo, a través de Cristo, hemos sido incorporados a esa familia. Por eso dice herederos y coherederos juntamente
con Jesús. Ahora bien, detrás de estas palabras hay un privilegio enorme que de pronto no hemos potencializado en toda su magnitud, en toda su forma. Herederos y coherederos. ¿Qué es un heredero? Un heredero es uno que, pues, valga la redundancia, hereda una herencia, ¿no? El padre en vida escribe un testamento a favor de ese heredero, y en el momento en que fallezca el padre, ese heredero automáticamente forma o es el dueño de esa herencia que le han heredado, que le han legado. Pues bien, usted y yo, hermanos, en este momento tenemos una herencia, como dice la palabra, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, le dice Pedro a la iglesia expatriada, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Fijémonos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois llamados a formar parte de la gran familia de Dios. Entonces, hermanos, la herencia suya y la mía, nada ni nadie la puede tocar, porque es incorruptible, porque es inmarcesible, o sea, es inalcanzable, porque Dios es el que la ha guardado. ¿Y dónde está? Y a mí me da gozo cuando leo, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Leamos Primera de Pedro capítulo 1 para hacer énfasis en esta palabra. Primera de Pedro capítulo 1. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Imagínense el propósito de Dios. Para una herencia incontaminada y para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, actualmente, en el momento actual, estamos potencialmente disfrutando de esa herencia, pero se va a materializar en toda su grandeza cuando estemos con el Señor en gloria. Allá vamos a ver, pues vamos a experimentar en toda su grandeza esa herencia incontaminada, inmarcesible, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, en compañía de los patriarcas que nos precedieron desde la antigüedad, en compañía de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, en fin, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. O sea, la herencia no tiene nada de material, la herencia es espiritual, la herencia es de Dios, la herencia es hecha, confeccionada por Dios y concedida por Dios a nosotros, que somos guardados mediante el poder de Dios. Romanos 8, volvamos a Romanos capítulo 8, para que nos ubiquemos en una parte interesante. Romanos 8 nos dice: a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también reservó. A los que llamó, predestinó y preservó. Interesante que Pablo también enseña esa parte de la herencia a la iglesia en Roma. Dios en toda su grandeza hizo este plan maravilloso de salvación. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, interesante, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, aquí hay todavía un alcance más grande de la herencia del Señor. Llamó, predestinó, justificó, glorificó. Todo esto habla del amor de Dios a favor mío, a favor suyo, a favor de la iglesia, a favor de los hijos de Dios. Entonces, la gran adopción mediante el Hijo por el amor del Padre. La gran familia, la iglesia a la que pertenecemos. Y por último, el gran Padre, el Dios y Padre. Pablo en su carta a los Efesios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer, nos guardó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El Padre es el Padre por excelencia. Leyendo Mateo 5:48, Mateo 6:6, Mateo 6:15 y Mateo 7:11, usted en su casa, hermano, puede leer estos pasajes. Allí habla del Padre, allí habla de la excelencia del Padre. Hermano, repítalos. Mateo 6:6, Mateo 5:48, Mateo 6:15 y Mateo 7:11. Allí nos presenta al Señor como el gran Padre. Lucas 6:36, Juan 16:23, Primera de Corintios 8:6, Segunda de Corintios 1:3 al 5, Efesios 4:6 y Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hermanos, esta gran adopción, esta gran familia y este gran Padre tenemos nosotros, tiene la iglesia. La gran adopción porque viene de Dios a través de Jesús. La gran familia que es la iglesia, instituida por Dios el Padre, ¿no? Y el Señor ha prometido guardar la iglesia, preservarla. Si nosotros leemos la historia de la iglesia desde su creación, desde la primera persecución que empezó en Jerusalén, cuando la iglesia tuvo que ser expatriada, nos damos cuenta de que ha habido tentativas grandes por parte del enemigo de destruir la iglesia. El enemigo ha levantado personas, dictadores, gobiernos nefastos que han tratado de dañar, que han tratado de destruir la iglesia, pero no lo han logrado porque hay una promesa de por medio. Las puertas del Hades no prevalecerán. Nerón trató de acabar la iglesia, Vespasiano trató de acabar la iglesia, Domiciano trató de destruir la iglesia, Calígula trató de destruir la iglesia. Los gobiernos de los países totalitarios, en China, en el Medio Oriente, en los países musulmanes, hay persecución en este momento a la iglesia está siendo vulnerada en sus derechos, está siendo torturada, está siendo perseguida. Pero estos hermanos, estos siervos de Dios en estos países, hermanos, en este momento Dios les está fortaleciendo, los está cuidando, de tal manera que no hay ninguna posibilidad de que lleguen a perecer, porque la palabra y la promesa de Dios se ha mantenido firme a favor de la iglesia. Y esa palabra del Señor, esa promesa es inamovible. Las puertas del Hades no prevalecerán, porque lo que Dios instituye, nadie lo destruye. Lo que Dios forma, lo que Dios crea, nadie ni nada lo puede acabar, lo puede destruir. Dios, en su misericordia, ha formado un pueblo. Dios en su misericordia nos ha adoptado. Dios en su misericordia nos ha involucrado, nos ha incorporado a su gran familia universal, que es la iglesia, porque somos hijos de Dios. Y como dice la palabra, y si hijos, también herederos y coherederos. O sea, Dios nos ama con el mismo amor. Hemos leído mucho en la palabra, en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan, la comunión tan íntima que hay entre el Hijo y el Padre.
La oración sacerdotal de Juan 17 es una oración hermosa, es la oración por excelencia que la Biblia registra. Y en esa oración el Señor Jesús se comunica con el Padre de tal manera que uno ve que hay una intimidad maravillosa entre ellos, ¿no? Ahora, esa intimidad, ese amor que el Señor Jesús le manifiesta al Padre, ese mismo amor manifiesta Jesús hacia nosotros, hacia sus coherederos. El mismo amor que el Señor Jesús le tuvo al Padre, lo tiene ahora para con usted, para conmigo, para con la iglesia. El Señor abraza a la iglesia como Cristo y el Padre se abrazan en Juan 17. Esa intimidad, esa coinonía, esa unión, esa cohesión entre los dos es la misma con la que el Señor acoge y ama a la iglesia. Porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios, la iglesia es el remanente, la iglesia es esa perla de gran precio que el Señor compró, que el Señor guarda y tiene reservada para una herencia, para una gloria venidera, sublime y eterna, la iglesia. Entonces, la gran adopción, la gran familia y el gran Padre. La gran adopción a través de Jesús, la gran familia, la iglesia y el gran Padre, hermano, que usted y yo tenemos en común, el Padre Celestial, el Dios de toda buena dádiva, el Creador, el Preservador, el Sustentador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo que forma un pueblo, que forma un conglomerado universal. Ya no es un pueblo, ya la promesa es extensiva a todo aquel que en Él cree, usted y yo. En este momento el Señor está llamando a todos los pueblos por igual, en todos los idiomas, a todas las culturas, a todas las razas. Dios les hace el mismo llamamiento, independientemente de su extracción social, independientemente de su grado de cultura, independientemente de su idioma, independientemente de su color de piel. Dios acoge y llama a todo aquel que por la fe se acoge a Él. Amén. Que el Señor bendiga en esta mañana a la iglesia, nos bendiga, que el Señor consuele a todo aquel que está pasando, que está afrontando situaciones duras. Una vez más, oramos por la familia Cardona Motato, por la familia del hermano Miguel, para que la gracia y la fortaleza del Señor sea sobre cada uno de ellos. No podemos estar físicamente con ellos, pero espiritualmente desde acá, hermanos, la iglesia Filadelfia envía a ustedes su voz de condolencia y su oración ferviente para que Dios en este momento les muestre su poder y su gracia. Amén. Padre de la gloria, tú eres el Dios consolador, el Dios sublime, el Dios que se compadece de nuestras necesidades, el Dios que nos entiende, el Dios que se hizo hombre para llevar en su cuerpo nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras angustias. Y tú, Señor, amas a cada uno de tus hijos, a tu iglesia. Señor, bendice a la familia de Lida, la familia de Miguel en este momento. Rogamos tu gracia y tu bendición sobre ellos y sobre toda la iglesia, hermanos. Sobre cada enfermo, sobre cada hermano que está afrontando alguna calamidad, alguna dolencia en su cuerpo, que sea el Señor el sanador, trayendo bendición, trayendo sanidad, que seas tú, Señor, tocando cada coyuntura, cada ligamento, cada hueso, cada tendón, cada tejido, Señor, del cuerpo, de los hermanos que estén sufriendo enfermedad. Bendito Dios, bendice a quienes estén bajo la influencia del coronavirus, Señor. Padre, que tu gracia opere en estos cuerpos, Señor, y que la afección, la infección no se extienda, Señor, que tu poder sane a cada uno de ellos, bendito Dios. Clamamos por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén y amén. Dios bendiga, hermanos, a cada uno, y como dice el pastor, saludos a toda la familia.